Conversando con un mentor de vida, el arte de inspirar a otros. Escena 1, el inicio de una nueva visión. Hoy es un día tranquilo, con el sol asomándose tímidamente por la ventana. Me siento en la sala de mi casa, reflexionando acerca de las oportunidades que la vida me ha ofrecido y las lecciones que he aprendido. He decidido comenzar un diálogo con mi mentor de vida, alguien a quien admiro por su sabiduría y su capacidad para guiarme con palabras sencillas pero profundas. A lo largo de nuestra conversación, espero descubrir la esencia del arte de inspirar a otros. Mentor, gracias por permitirme compartir contigo este momento y por ser una brújula que me ayuda a orientarme en el vasto océano de la vida. Siento que tengo muchas preguntas que brotan en mi interior. Quizá no sepa formularlas todas de la mejor manera, pero sé que tu guía sabrá orientar mi mente y mi corazón. Comencemos por algo sencillo. ¿Qué significa para ti ser un mentor de vida? La voz del mentor resuena serena, con un tono que refleja paciencia, experiencia y un profundo amor por la enseñanza. Escucho atentamente su respuesta, sabiendo que cada palabra suya es un tesoro de sabiduría. En su respuesta, él comparte que para él, ser mentor implica la capacidad de escuchar sin juzgar, de ofrecer claridad en medio de la confusión y de encender la chispa de la inspiración en aquellos que buscan un nuevo horizonte. El mentor enfatiza que el arte de inspirar a otros no consiste en imponer nuestros propios sueños, sino en servir de espejo para que cada persona descubra su propia luz interior. Mientras pronuncia estas palabras, pienso en cuántas veces en mi vida he necesitado un guía, un referente o un simple consejo a tiempo. Reflexiono también sobre la gran diferencia que puede hacer un mentor en la trayectoria de alguien que anhela crecer, entender y alcanzar una visión más amplia del mundo. Finalmente, tomo un sorbo de agua y me preparo para el siguiente paso de la conversación, sabiendo que este es apenas el comienzo de un extenso viaje de descubrimiento. Escena 2, el poder de una pregunta bien formulada. El mentor insiste en la importancia de las preguntas. Me dice que, a menudo, las preguntas correctas pueden abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Una sola pregunta, formulada desde la curiosidad y la honestidad, puede revelar verdades insospechadas sobre nuestra vida. Me cuenta que, cuando él era joven, uno de sus mentores le preguntó, ¿qué parte de tu luz interna aún permanece en la sombra y no se ha atrevido a brillar? Aquella pregunta, narra, cambió su manera de verse a sí mismo. Empezó a buscar más allá de sus miedos y sus inseguridades, y se dio cuenta de que tenía un gran potencial para compartir, que no podía ver por estar sepultado bajo sus propias limitaciones. Ahora, con una sonrisa apacible, el mentor me invita a reflexionar sobre qué pregunta me haría yo a mí mismo en este preciso momento. ¿Qué interrogante despertaría en mí la voluntad de crecer y aprender? Me quedo unos instantes en silencio, intentando formular la pregunta más honesta que pueda. Finalmente, expreso mis dudas sobre mi propósito y mi capacidad de influir positivamente en el mundo. Él escucha con atención y me anima a seguir profundizando en ese camino. La conversación se expande hacia la importancia de la introspección. Reconocemos que sin la habilidad de cuestionarnos y de desafiarnos, es difícil avanzar. El mentor añade que quien aspira a inspirar a otros debe empezar por inspirarse a sí mismo, cultivando la curiosidad y la humildad para crecer. Poco a poco, mi mente empieza a comprender que el primer paso del arte de inspirar es estar dispuesto a aprender y a descubrir nuevas perspectivas en nuestro interior. Escena 3, el valor de los errores y las derrotas. Con una mirada llena de comprensión, el mentor aborda el tema de los fracasos. Resalta que una de las ideas más poderosas para quien desea inspirar a otros es la de transformar los errores en oportunidades de crecimiento. Me explica que la derrota no se convierte en un obstáculo insalvable cuando aprendemos a reinterpretarla como una lección. Me pregunta si recuerdo alguna ocasión en la que fracasé estrepitosamente, y cómo esa experiencia cambió la forma en que veía la vida. Cierro los ojos e intento recordar un fracaso que me haya marcado. Lo encuentro, una vez, intentando emprender un proyecto personal, invertí tiempo, dinero e ilusiones, solo para descubrir al cabo de unos meses que no funcionaba como había previsto. Ese fracaso me dejó herido, dudando de mi capacidad. Sin embargo, analizando lo que viví, comprendo que ese tropiezo fue el inicio de un proceso más profundo de autoconocimiento. Aprende uno a redirigir sus energías, a trazar planes más claros y, sobre todo, a reconocer que cada caída es una oportunidad para levantarse con más fuerza. El mentor sonríe. Me comparte una historia personal, una de sus primeras grandes derrotas, cuando se empeñó en aprender a tocar un instrumento musical sin la guía adecuada y se sintió frustrado.
Años más tarde, aquella experiencia le sirvió para entender la importancia de la constancia y del acompañamiento experto. Los fracasos nos recuerdan que somos humanos y que hay siempre espacio para mejorar, dice, y me doy cuenta de que, efectivamente, cuando hablamos de inspirar a otros, compartir nuestros errores y aprendizajes es tan valioso como narrar nuestros triunfos. Escena 4. La escucha activa como pilar del mentor. El mentor recalca la importancia de escuchar con todos los sentidos y, sobre todo, con el corazón abierto. Afirma que muchas personas confunden la escucha con el simple hecho de oír, pero escuchar en verdad implica empatía, paciencia y un deseo genuino de comprender al otro. Me anima a ejercitar la escucha activa, no solamente cuando mantengo una conversación con alguien, sino también al momento de observar la naturaleza, la música y cualquier señal que el mundo me ofrezca. En su experiencia, ha visto que quienes aspiran a orientar a otros necesitan cultivar esa sensibilidad de percibir lo que no se dice con palabras. A veces, un gesto, un suspiro o un silencio revelan lo que la persona no puede expresar con la voz. Me cuenta que el mentor que tuvo en su juventud le decía, la información más valiosa se halla en los intersticios del lenguaje, en los espacios que se producen entre una palabra y otra. Estoy de acuerdo con él y pienso en cuántas veces, en conversaciones cotidianas, pasamos por alto esos sutiles matices. Cuando nos abrimos a la verdadera escucha, podemos conectar de forma mucho más profunda con las personas y las situaciones que nos rodean. Cada paso de esta conversación me convence más de la amplitud que tiene el arte de inspirar a otros. No es solo cuestión de discursos elocuentes, sino también de silencios oportunos, de sonrisas auténticas, de empatía genuina y de una gran capacidad para escuchar las necesidades del prójimo. Me propongo a mí mismo poner más atención en la escucha activa, no solo en este diálogo con mi mentor, sino en cada contacto humano que tenga. Escena 5. La historia como herramienta de enseñanza. El mentor introduce la idea de que las historias, los relatos de vivencias humanas, son un vehículo sumamente poderoso para transmitir valores, lecciones y emociones que conectan con el alma de las personas. Se refiere a la transmisión oral de sabiduría a lo largo de generaciones. Comenta que, en tiempos antiguos, los grandes mentores y maestros contaban relatos a sus discípulos para enseñarles a percibir la vida de manera más amplia, y que esa tradición oral sigue teniendo vigencia hoy. Me pregunta si recuerdo alguna historia que marcó mi infancia, algo que me contaron y que me dejó una enseñanza. Vuelvo a mi memoria y rescato una historia que me contó mi abuela acerca de un pájaro que había olvidado cómo volar. Ella me decía que, un día, este pájaro decidió lanzarse al vacío sin temor, recordando de pronto que sus alas eran capaces de sostenerlo. Durante mucho tiempo vivió con miedo, sin usar esa capacidad natural. Con esta historia, mi abuela quería enseñarme que a veces tenemos dones y herramientas que olvidamos por miedo a fracasar. Ese relato quedó grabado en mí. Comprendo que esa pequeña fábula formó en parte la semilla de mi creencia en las posibilidades que todos llevamos dentro. El mentor asiente con una expresión de aprobación. Asegura que cada uno de nosotros posee un arsenal de historias personales y colectivas que podemos compartir para inspirar a los demás. Me anima a no subestimar el poder de un relato bien contado, ni la fuerza de una analogía o una metáfora, pues ayudan a pintar con palabras lo que a veces las explicaciones lógicas no logran transmitir. Contar historias es un arte que nos conecta como seres humanos y abre puertas para la reflexión profunda, recalca el mentor. Me quedo pensando en cómo puedo rescatar y compartir más historias en mi camino de inspirar y ayudar a otros. Escena 6. Inspirar desde la coherencia. Llegamos al tema de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. El mentor subraya que para inspirar a otros, nuestras palabras deben coincidir con nuestras acciones, o de lo contrario, el mensaje pierde fuerza y credibilidad. El mentor me cuenta que, en su vida, ha conocido a personas con un gran talento para la oratoria, pero cuyas acciones contradecían lo que predicaban, y eso menguó el respeto y la confianza que otros depositaban en ellas. Reconoce, sin embargo, que nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero insiste en que cuando hay un genuino compromiso de alinear lo que pensamos, decimos y hacemos, ejercemos una influencia mucho más positiva en los demás. Me detengo a meditar en las ocasiones en que he fallado a mi propia palabra. Recuerdo promesas que hice y que no cumplí por falta de voluntad o porque subestimé el esfuerzo necesario. Me doy cuenta de que esos incidentes minaron la confianza que otros depositaban en mí, y también afectaron mi autoconfianza. El mentor señala que todos tenemos la oportunidad de corregir el rumbo. Cada día es una oportunidad para ser más coherente. Al mostrar coherencia,
inspiramos a otros a buscar la suya propia. Reflexiono en cómo la coherencia constituye un pilar fundamental del liderazgo, la mentoría y de las relaciones humanas en general. Entiendo que, si deseo convertirme en alguien que inspira, debo cultivar la coherencia internamente y hacia los demás. El mentor concluye esta parte recalcando que la coherencia es un proceso, no un punto de llegada, y que no debemos desanimarnos por los tropiezos, sino aprender de ellos para afianzar nuestros valores. Escena 7. El lenguaje del entusiasmo. Siento que la conversación se torna más cálida. El mentor me habla ahora de la importancia de la motivación y la energía positiva. Me cuenta que el entusiasmo es contagioso y que, cuando uno comparte con auténtica alegría las visiones y los proyectos que nos apasionan, las personas se sienten atraídas hacia esa luz. Recuerda ocasiones en las que, solo por la forma en que hablaba, lograba que la gente se interesara y se uniera a sus iniciativas. Sin embargo, matiza, el entusiasmo no consiste en un optimismo ingenuo que niega los problemas o dificultades, sino en la convicción sincera de que la vida siempre abre caminos y oportunidades, incluso en medio de la adversidad. Por ello, me invita a cultivar un entusiasmo real, alimentado por la gratitud y la pasión. Me pregunta, ¿qué te entusiasma hoy en día? ¿Qué te hace levantarte por las mañanas con ganas de avanzar? Reflexiono un momento antes de responder. Menciono mis proyectos personales, mis deseos de aprender y de compartir lo que voy descubriendo con los demás. Hablo también de las relaciones que me nutren y de lo mucho que aprecio el poder conectar con personas que me inspiran. Él sonríe al oír mi respuesta. El mentor comenta que, para inspirar a otros, debo primero identificar qué me mueve, qué me enciende, y luego mostrarlo con acciones concretas y con pasión genuina. La gente responde al fuego interior que reflejamos, y si tenemos esa chispa, podemos encender otras. Quedo con la firme decisión de cuidar y ampliar mi entusiasmo todos los días, pues comprendo que es una fuente inagotable de energía para mí y para quienes me rodean. Escena 8. La importancia de la visión a largo plazo. La conversación progresa hacia un punto que el mentor considera crucial, tener una visión a largo plazo. Me explica que, en un mundo donde todo parece moverse con rapidez, se hace imprescindible identificar hacia dónde queremos ir. Aclara que no se trata solo de ambiciones materiales o profesionales, sino también de un propósito que incluya crecimiento interior y contribución a los demás. Indica que quienes inspiran a otros suelen poseer la habilidad de proyectar un horizonte amplio, y sobre todo, de comunicarlo de manera que otros se sientan llamados a formar parte de esa visión. Hace hincapié en que la visión no es un plan rígido, sino un faro que ilumina el camino. Me recuerda que los planes pueden variar, pero la esencia de aquello a lo que aspiramos suele mantenerse. Me exhorta a imaginar cómo me gustaría ver mi vida y mi entorno en 5, 10 o incluso 20 años. ¿Qué legado me gustaría dejar? ¿Cómo quiero contribuir a la sociedad y al bienestar de quienes me rodean? Esas preguntas, dice, generan reflexión y motivación para actuar de forma más consciente en el presente. Resalto lo difícil que puede ser tener claridad de visión en medio de la incertidumbre del día a día. El mentor, sin perder la calma, me asegura que la claridad no llega de la noche a la mañana, sino que se construye con paciencia y perseverancia. Agrega que todo mentor auténtico, para inspirar a otros, necesita cultivar primero esa mirada a futuro, pues sin ella es difícil guiar. La visión, concluye, es un acto de fe en el potencial humano, en las posibilidades que la vida ofrece y en la capacidad de sembrar semillas que florecerán más adelante. Escena 9. La humildad y el desapego al ego. Me dispongo a escuchar un tema que considero fundamental, la humildad. El mentor subraya que, en el camino de inspirar a los demás, resulta crucial no caer en la trampa del ego. Explica que, en muchas ocasiones, las personas con grandes talentos o con logros notables se llenan de soberbia y pierden la conexión sincera con quienes los rodean. Se dejan deslumbrar por los reconocimientos y aplausos, y se olvidan de que la verdadera grandeza se halla en el servicio y en la actitud de constante aprendizaje. Recuerdo instantes en los que mi propio ego ha interferido con mi deseo de ayudar o inspirar a otros. He tenido momentos en los que busqué reconocimiento más que un impacto genuino en la vida de las personas. Me doy cuenta de que, al final, la inspiración genuina proviene de la autenticidad y de la voluntad de elevar a los demás, no de ensalzarnos a nosotros mismos. El mentor me alienta a no sentir culpa, sino a examinar mi interior y cultivar la humildad, entendida no como autoaniquilación, sino como la capacidad de ver al otro a la misma altura que nosotros, reconociendo su valor y su dignidad.
El mentor cuenta que su propio camino de aprendizaje estuvo plagado de momentos en que su ego lo desorientó, haciéndole creer que su conocimiento era superior. Sin embargo, confiesa que los tropiezos en la vida le demostraron que la sabiduría no significa saberlo todo, sino estar abierto a descubrir la verdad en cada nuevo encuentro, en cada experiencia. Esa actitud de humildad le permitió, finalmente, conectar más profundamente con los demás y ser un mentor más cercano y empático. Reconozco la belleza de esa enseñanza y confirmo mi intención de crecer en humildad cada día. Escena 10. Empatía y compasión como guías. La charla deriva ahora en la relevancia de la empatía y la compasión para quien desea inspirar a otras personas. El mentor insiste en que no podemos aspirar a guiar o aconsejar sin una verdadera comprensión del dolor, las preocupaciones y los anhelos de los demás. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, ver el mundo a través de sus ojos, aunque sea por un momento. La compasión, en cambio, agrega el componente de querer aliviar su sufrimiento y acompañarle. Ambas virtudes, dice el mentor, son esenciales para construir lazos fuertes y transformadores. Reflexiono sobre mi propia empatía. A veces, he sentido que comprendía plenamente a un amigo o familiar cuando estaba pasando por un mal momento. Pero otras, mi mente se distraía con mis propias preocupaciones, y no lograba conectar auténticamente con el sentir del otro. Ahora, comprendo que la práctica de la empatía demanda atención plena. Debo dejar de lado mi tendencia a juzgar, a pensar en soluciones inmediatas y simplemente estar presente para la persona que necesita ser escuchada. El mentor celebra esa toma de conciencia y me recuerda que todos estamos en un proceso de crecimiento constante. Para inspirar a otros, sugiere el mentor, hay que ser capaces de verlos con ojos compasivos, aun cuando cometen errores o tienen actitudes difíciles de entender. Me dice, a veces, el mayor acto de inspiración que podemos ofrecer es simplemente sostener la mano de alguien que está desesperado, asegurarle que no está solo y acompañarle en su proceso, sin prisa y sin juicios. Con esas palabras, comprendo la dimensión humana y solidaria de quien se erige como una luz en la vida de los demás. Escena 11. Construir confianza. La conversación fluye hacia la idea de la confianza como cimiento de cualquier relación de mentoría o de inspiración. El mentor explica que la confianza no se exige, sino que se gana a través de gestos concretos y un historial de sinceridad y lealtad. Me recuerda cuántas veces hemos confiado en alguien que nos ha defraudado, y cuán difícil resulta luego reconstruir ese puente. Por eso, insiste en que si queremos inspirar a alguien, debemos honrar la confianza que nos brinda, cuidar esa relación como si fuera un frágil cristal. Trae a colación anécdotas en las que la base de la mentoría se desmoronó por una traición o una falta de honestidad. Comenta que, cuando esto sucede, se malogra el efecto positivo que podría haber tenido el mentor. También resalta que es posible reconstruir la confianza, pero requiere tiempo, paciencia y acciones que demuestren un genuino arrepentimiento y un compromiso de no repetir los mismos errores. La clave, enfatiza, es ser consciente de la responsabilidad que asumimos al guiar a alguien. Reflexiono acerca de cuántas veces he depositado mi confianza en alguien que no la valoró, pero también de ocasiones en que otras personas confiaron en mí y se sintieron traicionadas porque no cumplí mis promesas. El mentor me anima a tomar esos recuerdos como lecciones y a ser más cuidadoso en el futuro. Entiendo que, sin confianza, es imposible inspirar de verdad, y que cada palabra que damos a quienes nos escuchan debe ser respaldada por nuestra integridad. Escena 12. La paciencia en el proceso. Es entonces cuando abordamos el asunto de la paciencia. El mentor señala que, en esta era de inmediatez, muchos quieren obtener resultados rápidos y transformaciones instantáneas. Sin embargo, la verdadera inspiración y el verdadero cambio suelen requerir tiempo. Recuerda la metáfora de la semilla que cae en tierra fértil, al principio no hay señales de crecimiento, pero la semilla está germinando en silencio hasta que rompe la superficie y se convierte en un tallo frágil que más adelante dará frutos. Así es el proceso de crecimiento de cada ser humano. El mentor relata que, como maestro, muchas veces vio alumnos que se sentían frustrados porque no lograban dominar una habilidad en poco tiempo. Algunos abandonaban a la mitad del camino. Pero quienes perseveraban y daban tiempo a su práctica, veían resultados sorprendentes más adelante. Me dice que para inspirar a otros necesitamos comprender y respetar el ritmo de cada persona. Lo que para uno resulta fácil, para otro puede requerir años de esfuerzo. La paciencia, resume, es una prueba de la genuina intención de acompañar sin presiones ni exigencias desmedidas.
pienso en lo impacientes que podemos ser con nosotros mismos, queriendo obtener ya las respuestas que buscamos, sin permitirnos transitar el proceso que la vida exige. Este diálogo me hace valorar la paciencia como una virtud imprescindible, tanto para inspirar a otros como para inspirarnos a nosotros mismos. A veces, el mayor acto de amor que podemos tener con quienes guiamos es ofrecerles el tiempo y el espacio necesarios para que florezcan a su manera. Escena 13. Aprender a decir no y poner límites. El mentor introduce un tema que me sorprende, la importancia de saber decir no. Aclara que inspirar y servir a otros no implica complacerlos en todo, ni convertirse en una persona sin límites. Afirma que, en ocasiones, un no honesto y bien fundamentado puede ser la mayor demostración de respeto y madurez. Es parte de la autenticidad y del cuidado personal que debemos mantener si queremos ser un faro para los demás. Me hace reflexionar sobre cómo, en mi afán de ayudar, a veces he aceptado responsabilidades que no podía manejar, resultando en una decepción tanto para mí como para quien pedía mi asistencia. Reconozco que, para ser un mentor equilibrado, es necesario mantener mis propias necesidades, valores y energía en un estado saludable. El mentor comparte que, si uno cede a todo, corre el riesgo de agotar sus recursos emocionales, mentales y físicos, y acaba por no servir adecuadamente a nadie. El mensaje es claro: inspirar no significa darlo todo de uno mismo hasta vaciarse por completo. Se trata también de un equilibrio, de saber hasta dónde podemos llegar sin sacrificar nuestra propia salud y armonía interior. A veces, la palabra no pronunciada con empatía y consideración es una enseñanza muy valiosa para quien la recibe, pues le recuerda la importancia del respeto mutuo y de la responsabilidad individual en todo proceso de orientación y aprendizaje. Escena 14. La gratitud como fuente de abundancia. El mentor me habla entonces de la gratitud. Dice que, cuando vivimos en un estado de aprecio por lo que tenemos y por lo que somos, transmitimos esa sensación de abundancia al mundo. La gratitud, comenta, no solo es una cortesía, sino una manera de reconocernos parte de algo mayor, de conectarnos con la fuente de la vida y de valorar la generosidad que recibimos de otros. Apunta que las personas agradecidas tienden a ser más felices, más empáticas y, por ende, más inspiradoras para quienes las rodean. Recuerdo esos momentos en que he sentido una gratitud profunda. Al evocarlos, se enciende en mí un calor reconfortante y un nuevo nivel de energía. Me doy cuenta de que la gratitud me predispone a ver lo positivo de cada situación y a reconocer el aprendizaje que trae consigo la vida en sus muchas facetas. El mentor celebra mi despertar y me anima a cultivar la gratitud de forma sistemática, por ejemplo, llevando un diario, dedicando momentos de silencio para agradecer o expresando mi aprecio a las personas que me ayudan en el camino. Entiendo que la gratitud es, en el fondo, un puente que une corazones. Cuando damos gracias a alguien de manera auténtica, creamos un vínculo de reconocimiento mutuo. Ese acto puede encender en el otro la llama de la colaboración y la inspiración. El mentor concluye enfatizando que, si queremos inspirar a otros, comencemos por agradecer lo que han hecho por nosotros y por el simple hecho de permitirnos entrar en sus vidas. Escena 15. El silencio y la reflexión interior. El mentor hace una pausa y me mira con serenidad. Me habla del valor del silencio, un silencio que no es ausencia de palabras, sino un espacio sagrado para escuchar el eco de nuestro interior. Dice que vivimos en una sociedad ruidosa, donde las distracciones son constantes y es fácil perder la conexión con lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, quien desea orientar e inspirar a otros necesita primero inspirarse a sí mismo a través de la introspección y la calma. Me comparte que se ha acostumbrado a practicar el silencio cada mañana, dedicando unos minutos a contemplar su respiración, sus pensamientos y sus emociones sin juzgarlos, dejando que se calmen y se ordenen por sí mismos. Ese pequeño acto diario, añade, le brinda claridad y paz para afrontar el día con mayor lucidez y compasión. Me anima a buscar mi propio ritual de silencio, ya sea en la naturaleza, en mi habitación o en un espacio tranquilo. Reflexiono sobre mi relación con el silencio. Me doy cuenta de que muchas veces, cuando el entorno queda en calma, me apresuro a llenarlo con música, con un programa de radio o con mi teléfono. Comprendo que, al hacerlo, tal vez estoy huyendo de mis propias reflexiones. Decido cambiar esa dinámica y permitir que el silencio sea un aliado, un camino hacia el autoconocimiento. Entiendo ahora que el silencio es un ingrediente fundamental en el arte de inspirar, pues nos ayuda a centrar la mente y a canalizar nuestras energías internas para poder servir mejor a los demás. Escena 16. El don de la palabra. El mentor me habla de la palabra como una herramienta poderosa.
Sostiene que, así como el silencio es necesario, nuestras palabras pueden ser también un canal de inspiración cuando las usamos con responsabilidad y conciencia. Expresa que, a lo largo de la historia, grandes líderes y maestros han movilizado a multitudes gracias a la fuerza de sus discursos y la sinceridad de su lenguaje. Me hace notar que el secreto de la palabra efectiva no está en la floritura excesiva ni en los tecnicismos, sino en la autenticidad y en la conexión con la propia experiencia. Habla desde tu verdad, desde lo que has vivido y comprendido, y tus palabras tendrán un brillo particular, afirma. Me pone como ejercicio identificar las palabras que, en mi opinión, pueden encender la esperanza o la motivación en otros. Reflexiono y pienso en palabras como confianza, fe, amor, oportunidad y transformación. El mentor sonríe y me explica que cada palabra que sale de nuestra boca puede ser una semilla. Si la sembramos con respeto y honestidad, dará frutos de inspiración en quien la recibe. Sin embargo, advierte que debemos ser conscientes de que también podemos herir con las palabras, desmotivar o sembrar miedo. Por eso, es esencial elegirlas con cuidado, procurando que nazcan de la sinceridad y no de la arrogancia. Hablar con el corazón abierto es un arte que requiere practicar la escucha interna primero, concluye. Escena 17, el despertar de la autoestima. El mentor aborda el tema de la autoestima, un componente esencial para inspirar a otros. Aclara que no se refiere a un amor propio egocéntrico, sino a un respeto y aceptación genuina de uno mismo, que permite proyectar confianza y seguridad. Como alguien que no confía en su propio valor podrá infundir esperanza o motivación a quienes le rodean, se pregunta. Entiendo la importancia de trabajar en mi autoestima para poder ser un instrumento de inspiración. Menciona que muchas personas buscan validación externa para sentirse valiosas, y que esta dependencia a menudo las hace caer en la inseguridad. Para cultivar una autoestima saludable, el mentor sugiere practicar la autoobservación compasiva, reconociendo nuestras virtudes y limitaciones sin caer en críticas destructivas. Afirma que el amor propio es un pilar inamovible en la edificación de una mentalidad capaz de inspirar. Me doy cuenta de que, al fortalecer mi autoestima, mi capacidad de servir a otros se verá potenciada. El mentor señala que, cuando uno irradia la convicción de que todos tenemos un valor intrínseco, las personas se sienten más cómodas para revelar su vulnerabilidad, sabiendo que no serán juzgadas. Concluye que la autoestima auténtica es contagiosa y se convierte en una fuerza liberadora para quienes están en contacto con nosotros. Escena 18, la dicha de compartir el conocimiento. El mentor cambia el enfoque hacia la idea de compartir libremente lo que sabemos. Me cuenta que, en su juventud, aprendió de un profesor que no guardaba para sí su sabiduría ni sus descubrimientos, sino que los ponía al servicio de todos. Esa generosidad impactó profundamente a sus alumnos, quienes se sintieron motivados a aprender y a crecer. Me recuerda que el conocimiento se multiplica cuando se comparte, y que esa es la esencia de la enseñanza. Me surge la pregunta de si no corremos el riesgo de que abusen de nuestra generosidad. El mentor responde que, si bien existe ese riesgo, la verdadera inspiración no se detiene por temor a la ingratitud. Más bien, insiste en que continuemos compartiendo con una actitud de entrega, confiando en que nuestra intención genuina hallará los oídos y los corazones adecuados. Algunos quizás no valoren lo que ofreces, pero otros estarán profundamente agradecidos y ese eco se propagará, explica con serenidad. Siento un alivio al escuchar estas palabras. Muchas veces he tenido miedo de abrirme o de enseñar lo que sé, por no sentirme lo suficientemente experto o por temor a las críticas. Ahora, comprendo que es parte del camino. Para inspirar, debo arriesgarme a compartir mis hallazgos, y en el proceso, seguir aprendiendo de la retroalimentación que reciba. El mentor remata diciendo que el conocimiento o la experiencia que se guardan sin compartirse, pierden su razón de ser. Escena 19, la fuerza del buen humor. El mentor, con un gesto jocoso, comenta lo fácil que es pasar por alto la importancia del humor en el proceso de inspirar a otros. Recalca que el humor es un ingrediente que, bien dosificado, aligera la carga de la vida y hace que los mensajes lleguen con más fluidez. Recuerda que hay mentores que, con un toque de humor, logran romper barreras de incomodidad y ayudar a sus pupilos a sentirse más relajados y abiertos a aprender. Coincido en que muchas lecciones que recibí se quedaron grabadas en mí gracias a la manera liviana en que me fueron transmitidas. Pienso en maestros que solían ilustrar situaciones complejas con chistes o anécdotas divertidas, y cómo esas imágenes humorísticas facilitaban la comprensión. El mentor enfatiza que el humor no debe ser ofensivo ni grosero,
sino una expresión de alegría de vivir. Un corazón que ríe con bondad es un corazón que puede inspirar a todos los que lo rodean, afirma. Me quedo pensando en cómo puedo incorporar un sentido del humor sano y constructivo en mi comunicación con los demás. Concluyo que el humor auténtico nace de la sencillez, de la habilidad de reírse de uno mismo y de las situaciones cotidianas sin caer en la burla. Sin duda, esta nueva perspectiva me abre puertas para una forma de inspirar más cercana y humana. Escena 20. La conexión con la naturaleza. El mentor me comenta la íntima relación que existe entre la naturaleza y nuestra sabiduría interior. Señala que, a menudo, cuando estamos rodeados de entornos naturales, sentimos una paz y claridad que no solemos experimentar en espacios urbanos saturados de estímulos. Para él, la naturaleza es una maestra silenciosa que nos revela lecciones sobre la vida, el cambio, la renovación y la armonía de los ciclos. Me recuerda lo potente que puede ser llevar a una persona en proceso de búsqueda personal a un lugar rodeado de árboles, montañas o mar. En esos contextos, uno se conecta más fácilmente con la belleza y la magnitud del mundo, percibiendo que somos parte de un ecosistema y que nuestras preocupaciones no son el centro del universo. Esa humildad que sentimos ante la grandeza de la naturaleza a menudo produce un cambio de perspectiva que inspira reflexión y crecimiento. Reflexiono en las caminatas que he dado por bosques o playas, y como cada vez que lo hago vuelvo renovado, con una mente más fresca y un corazón abierto. El mentor me sugiere no subestimar el poder de la naturaleza como aliada en el arte de inspirar. Lleva a la gente a reconectarse con lo esencial, y verás cómo florecen los sueños y se pacifican las inquietudes, concluye con un tono que mezcla la devoción y la sabiduría acumulada de años de observación. Escena 21. El legado de nuestras acciones. El mentor me pide reflexionar sobre el legado que queremos dejar. Me pregunta si deseo que mi influencia sea efímera o si anhelo que mis acciones tengan un efecto duradero en quienes me rodean. Con un tono suave, aclara que no se trata de buscar la inmortalidad o el renombre, sino de que las huellas que dejemos en el mundo fomenten la bondad, la sabiduría y la evolución de la humanidad. Me invita a visualizar cómo me gustaría que las generaciones futuras recordaran mi paso por la vida. Revelo mi deseo de ser recordado como alguien que se esforzó por dejar un impacto positivo en las personas que conoció, como un facilitador del crecimiento de otros. El mentor sonríe y asiente. Me comparte su propia visión, quiere que, cuando él ya no esté presente físicamente, sus enseñanzas y ejemplos continúen resonando en los corazones de sus alumnos, hijos, amigos y conocidos, sirviéndoles de guía y motivación en momentos de duda. Me emociona el potencial que se desprende de esa idea de trascendencia. Comprendo que no hace falta una gran hazaña épica para dejar un buen legado, basta con vivir de forma auténtica, alineada con nuestros valores, y compartir nuestra luz con quienes nos rodean. Esa herencia intangible, hecha de valores, principios y ejemplos, puede convertirse en una antorcha que pasa de mano en mano, encendiendo la llama de la inspiración en generaciones venideras. Escena 22. El reto de la autodisciplina. El mentor se detiene en el concepto de autodisciplina como una base para la coherencia y el progreso personal. Argumenta que, sin disciplina, nuestras mejores intenciones se diluyen ante la comodidad, la pereza o la falta de perseverancia. Reconoce que es un desafío para la mayoría de la gente, pero insiste en que la disciplina no significa imposiciones rígidas, sino un compromiso constante con nuestros objetivos y valores. Me cuenta que, para él, la disciplina comenzó a forjarse cuando se propuso madrugar todos los días para escribir durante 1 hora, sin importar si tenía o no inspiración. Al principio fue difícil, pero al cabo de los meses, ese hábito se convirtió en un pilar de su creatividad y producción literaria. Hoy, valora ese sacrificio diario porque le permitió expandir su capacidad de concentración y de superación de la pereza. El mentor me alienta a elegir una pequeña meta y sostenerla con disciplina, para comprobar por mí mismo el poder transformador de la constancia. Reflexiono sobre proyectos que dejé a medias por falta de perseverancia y veo cómo, al abandonarlos, perdí la oportunidad de crecer y de ofrecer algo valioso a los demás. Entiendo que, si deseo inspirar, debo ser un ejemplo vivo de constancia. El mentor remarca que la autodisciplina, unida a la flexibilidad para adaptarnos a los cambios, es la mezcla perfecta para cosechar logros y alentar a otros a creer en sus propias capacidades. Escena 23. Aprender de diferentes maestros. El mentor pone sobre la mesa la idea de tener varios maestros a lo largo de la vida. Afirma que no existe un solo mentor que lo sepa todo ni que pueda ofrecernos todas las respuestas. Cada persona, con su particularidad, puede enseñarnos algo diferente.
A veces, un mentor nos brinda fortaleza emocional, otro nos muestra habilidades prácticas, y otro nos inspira con su visión filosófica. El mentor me pide estar abierto a recibir la sabiduría que se presenta en múltiples formas. Pienso en mi propio recorrido. He tenido profesores, familiares, amigos y hasta desconocidos que, con un comentario casual, me han revelado una gran verdad. A veces, la misma naturaleza ha sido mi maestra. El mentor me invita a no enclaustrarme en una sola perspectiva, sino a enriquecer mi mirada con la pluralidad de fuentes. También me recuerda que, en algún momento, puedo convertirme en maestro para alguien, aunque quizá ni siquiera me dé cuenta. Por eso, es vital mantener una disposición abierta al aprendizaje y a la humildad en todo momento. Comprendo que cada encuentro humano es una ocasión para intercambiar sabiduría. Nadie está por encima ni por debajo, simplemente poseemos experiencias distintas. El mentor concluye señalando que, si un verdadero maestro nos conduce a la libertad de pensar y sentir por nosotros mismos, hemos encontrado un tesoro invaluable. Asiento con gratitud ante la inmensidad de posibilidades que se abren cuando adoptamos esta visión amplia de la vida. Escena 24. El valor de la alegría interior. El mentor vuelve a subrayar la importancia de cultivar la alegría como un estado interior que no depende de las circunstancias externas. Me dice que la alegría auténtica se arraiga en la paz, en la aceptación de la vida tal como es y en la conexión con nuestra esencia. Quien vive con alegría, no necesita fingir sonrisas, su presencia misma irradia luz, dice con solemnidad. Le pregunto cómo mantener esa alegría en medio de problemas cotidianos, de pérdidas, de estrés laboral y familiar. Explica que no se trata de negar el dolor o el enfado cuando surgen, sino de saber que más allá de esas emociones pasajeras, existe un espacio interno de serenidad que podemos cultivar. Aconseja prácticas como la meditación, la contemplación o simplemente dedicar tiempo a actividades que nutran el alma, como la música o la lectura. El mentor me cuenta que, cuando él experimenta situaciones difíciles, busca refugio en su práctica espiritual y en la gratitud por las cosas buenas que aún conserva. Esa perspectiva más amplia evita que se hunda en la desesperación. De nuevo me siento inspirado. Entiendo que vivir con alegría no es estar siempre riendo, sino mantener la fe y la esperanza incluso en los momentos grises, y contagiar a otros con esa visión luminosa de la existencia. Escena 25. Sostener la inspiración en el tiempo. Me inquieta la posibilidad de que toda esta inspiración se desvanezca con el paso de los días. Se lo comento al mentor, quien responde que la inspiración es como el fuego, hay que alimentarlo constantemente o se apaga. Me sugiere crear recordatorios diarios de mis propósitos, ya sea con lecturas motivacionales, con frases que me sirvan de ancla, o incluso con un círculo de personas que compartan valores similares. Afirma que, cuando uno inicia el camino de ser mentor o de inspirar a otros, también se ve más comprometido a cuidar su propio estado mental y emocional. Las personas que confían en nuestra guía esperan que seamos coherentes y estables, y eso nos lleva a trabajar continuamente en nuestro crecimiento personal. El mentor confiesa que ese compromiso le ha impulsado a no dejarse llevar por la rutina o la pereza, ya que sabe que es ejemplo para otros. Concluyo que la inspiración se fortalece y multiplica a medida que la practicamos. No es un destello efímero, sino una llama que podemos mantener viva con dedicación, constancia y pasión. Al mirar al mentor, siento un profundo respeto por su camino de vida, y percibo que su mayor enseñanza radica en que él encarna lo que predica, sin pretensiones, con la humildad de alguien que sigue aprendiendo a cada paso. Escena 26. Enseñar a otros a ser mentores. Con una sonrisa, el mentor me revela la importancia de no quedarme únicamente en el rol de discípulo ni de guardarme todo lo aprendido. En algún momento, tú también te convertirás en mentor de alguien, dice, y cuando eso suceda, recuerda la dicha de ver a tus alumnos transformarse en mentores de otros más. Así creamos redes de inspiración. Me insta a no temer compartir mis experiencias, a pesar de sentirme inexperto. Siempre habrá alguien que necesite escuchar justo lo que tú tienes para decir, y nadie más podría llegarle de la manera en que tú lo harás, insiste. Esa afirmación me anima, pues me recuerda que mi historia personal, con sus luces y sombras, puede iluminar el camino de alguien que se identifique con ella. El mentor habla con pasión, convencido de que el mejor triunfo de un maestro es ver cómo quienes fueron sus estudiantes superan incluso sus logros. Me siento conmovido por esta visión tan generosa de la enseñanza. Entiendo que el fin último del conocimiento es reproducirse, de la inspiración es expandirse.
Cada uno de nosotros puede desempeñar el papel de mentor en la vida de otras personas, impulsándolas a su propia realización y felicidad. Me quedo con la sensación de que esta conversación no es un mero intercambio de palabras, sino una transmisión de un llamado a la acción. Escena 27. En búsqueda de la excelencia humana. El mentor aborda la noción de excelencia, aclarando que no significa perfección, sino la aspiración constante a dar lo mejor de uno mismo en las circunstancias que nos tocan vivir. Confiesa que durante mucho tiempo confundió la excelencia con la competitividad, pero con los años entendió que se trata de superarse a uno mismo, no de superar a los demás. Esa visión lo liberó de tensiones innecesarias y lo llevó a disfrutar mucho más de su desarrollo personal. Me pregunta qué áreas de mi vida siento que puedo elevar hacia una mayor excelencia: ¿mis relaciones? ¿Mi trabajo? ¿Mi salud? ¿Mis pasiones personales? Reflexiono y descubro que hay cabida para el crecimiento en todos esos ámbitos. Comprendo que alcanzar la excelencia humana es un proceso interminable, una elección diaria para mejorar, aunque sea en un pequeño detalle. El mentor me aconseja no agobiarme, sino disfrutar cada paso, pues ahí radica el verdadero sentido del viaje. Al hablar de excelencia, no podemos dejar de lado la disciplina, la constancia y el amor por lo que hacemos. El mentor me anima a buscar la plenitud en cada acción, tratando de ver la belleza incluso en las tareas más simples, porque en esa actitud está la semilla de la inspiración. Nada es trivial si lo abordamos con dedicación y conciencia. Siento que, si logro poner en práctica estas palabras, podré contagiar esa búsqueda a quienes me rodean. Escena 28. La renovación continua. El mentor se detiene a hablar de la importancia de reinventarse. Insiste en que la vida no es estática y que nuestras circunstancias, relaciones y anhelos cambian con el tiempo. Para mantenernos activos e inspiradores, debemos darnos permiso de soltar lo que ya no nos sirve y abrazar lo nuevo, aunque implique incertidumbre. Cuenta que ha tenido varias reinvenciones en su trayectoria, cada una de las cuales supuso un desafío, pero también una aventura que enriqueció su experiencia de vida. Me animo a pensar en aspectos de mi vida que han quedado obsoletos, en rutinas o creencias limitantes que me frenan. Reconozco que, a veces, nos aferramos a lo conocido por comodidad, aunque eso nos mantenga estancados. El mentor me insta a ver el cambio como una oportunidad de expandir mis horizontes, de conocer nuevas facetas de mí mismo. Quien se reinventa está más vivo que nunca, porque escucha las señales de su corazón y se adapta a los ritmos del universo, declara. Entiendo que, al renovarnos, también inspiramos a otros a atreverse a cambiar. La transformación personal se convierte en un ejemplo vivo de que es posible evolucionar, y eso brinda esperanza a quienes nos miran con admiración o curiosidad. El mentor termina su reflexión sobre la renovación animándome a no temerle a la metamorfosis, pues es parte natural de la vida y un motor esencial para la creatividad y la inspiración. Escena 29. Compartir el espacio de la sensibilidad. El mentor hace hincapié en la relevancia de mostrarnos vulnerables ante quienes guiamos o deseamos inspirar, cuando sea apropiado. Afirma que, a menudo, la sociedad nos ha enseñado a ocultar nuestras debilidades y miedos, a proyectar una imagen inquebrantable. Sin embargo, abrir el corazón y reconocer que también somos humanos y fallibles puede generar una gran conexión empática con los demás. Cuenta cómo algunos de sus discípulos, al verlo emocionarse o admitir una inseguridad, sintieron que era alguien cercano y confiable, no un ser superior imposible de imitar. Esa cercanía los animó a expresarse con mayor honestidad y a trabajar en sus propias áreas de mejora. Me animo a recordar momentos en los que yo también me he mostrado vulnerable y cómo, paradójicamente, eso fortaleció mis relaciones en lugar de debilitarlas. El mentor aclara que no se trata de hacer un culto a la debilidad, sino de honrar la verdad de lo que somos, seres con luces y sombras, con fortalezas y temores. Esa verdad, cuando se expresa con sensatez y humildad, constituye un acto de valentía que inspira a otros a aceptar su propia humanidad. Me quedo con la certeza de que, a menudo, la vulnerabilidad es la puerta hacia la verdadera empatía y lazos sólidos de compañerismo. Escena 30. Un propósito trascendente. La conversación se encamina hacia un cierre profundo. El mentor habla de la necesidad de encontrar un propósito trascendente, algo que dé sentido a nuestra existencia más allá de los objetivos concretos. Explica que, para él, ese propósito es servir a los demás a través de la enseñanza y la inspiración, sabiendo que cada persona que alcanza una vida más plena y consciente impacta de manera positiva en su entorno. Es un efecto dominó de beneficio colectivo. Lo escucho y siento un llamado interno a revisar mis motivaciones.
¿Cuál es mi propósito más elevado? ¿Qué es aquello que, si lo hago, sentiré que realmente estoy contribuyendo al mundo? No tengo la respuesta definitiva, pero percibo un anhelo de ayudar a la gente a reconectar con su esencia y vivir con mayor armonía. El mentor me sugiere que no me apresure en definirlo, sino que me mantenga atento a las señales y oportunidades que surjan. Concluimos que, cuando una persona encuentra un propósito que la trasciende, haya una fuente de motivación que alimenta cada uno de sus actos. Esa llama interior brilla ante los ojos de quienes la rodean, encendiendo, a su vez, su curiosidad y su voluntad de crecimiento. De esta forma, el ciclo de la inspiración se perpetúa, enriqueciendo a la humanidad entera. Escena 31, la despedida y el continuo aprendizaje. Finalmente, llega el momento de despedirme del mentor, consciente de que este diálogo tan extenso y profundo no es un final, sino un punto de partida. El mentor me abraza con calidez y me recuerda que la sabiduría no reside en retener todas sus palabras, sino en integrarlas en mi vida cotidiana. Subraya que cada enseñanza cobra sentido solo cuando se practica. Le agradezco la dedicación y la paciencia al responder mis preguntas y ahondar en la esencia del arte de inspirar a otros. Siento que me llevo un tesoro de ideas y reflexiones que pueden guiarme en mi propio viaje de autoconocimiento y en mi deseo de servir de faro a quienes me rodean. Antes de partir, el mentor me susurra: nunca dejes de preguntarte, ¿a quién puedo inspirar hoy y quién puede inspirarme a mí? Con esa última frase grabada en mi corazón, me encamino hacia un nuevo amanecer de mi vida. Abro la puerta, salgo al mundo, y descubro que mis pasos son más firmes, mi mirada es más compasiva y mi espíritu está más encendido que nunca. He comprendido que todos estamos aquí para aprender, para crecer y, sobre todo, para ayudarnos unos a otros a encontrar la luz que brilla en nuestro interior. Y en ese acto de mutua inspiración, radica el verdadero arte de vivir.